Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Señoras y señores, el profesor Guillermo Magnelli. ¿Cómo anda, Guille? Estamos con el compañero Agustín. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo se le va, señor Rizzo, señor Grijalva? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, los estaba escuchando con suma atención. Me encanta que hace el festival en la Plaza Buján, porque para cierta parte de este país va a ser una continuación de la alegría que vamos a tener ese domingo, y para otra parte, como ustedes, un consuelo a la paliza que le vamos a dar. Pero bueno, eso no es el objetivo de esta columna. Ahora No. Y por supuesto, fuera de aire estarán las apuestas correspondientes, ¿no? Para ese momento. Ni huelga decirlo. Bien, perfecto. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien. Con ganas de escuchar un poquito, hoy le mandamos un saludo a Pancho, que iba a salir y usted lo está suplantando y me alegra mucho también. Así que está buenísimo el tema, tiene que ver con la Argentina, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, Guille. Sí, efectivamente, a mi gran amigo Pancho le surgió un casting de última hora, no sé si era para corista, para bailadora, pero bueno, la cuestión es que no pudimos contar con él, y bueno, yo vengo a ser un sucedáneo. Bueno, hoy vamos a hablar de la Argentina y la Segunda Guerra Mundial. Y justamente, más allá de lo anecdótico, es muy interesante ver qué es lo que pasa cuando un país no tiene un proyecto de país. Claro. Es decir, un país en esa circunstancia es un cuerpo muerto que está tironeado por un montón de animales carroñeros que tratan de sacar partido. Claro. Existe un mito, que generalmente los mitos en historia se basan en simplificaciones, ¿no? Ejemplo, existía una Argentina que eran los conservadores, los socialistas, digamos, los radicales, los demócratas, progresistas, esa verdadera bolsa de gatos que van a conformar contra el peronismo en 1946 la Unión Democrática, ¿no? Sí. Todo lo que no eran esa gente, que era gente respetable, democrática y correcta, era tildada de nazi. Gente de bien, gente de bien, como se dice, ¿no? La gente como uno, que no vengo a hacer ni yo ni ustedes, pero la gente como uno, unos son ellos y sus iguales. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? La Argentina, en esa época, era un país muy politizado en términos de lo que pasaba en Europa, ¿no? Ajá. ¿Quién les habla? Aunque mi apellido sea itálico, en realidad el Tano que me da el apellido era un piamontés que vino a fines del siglo XIX, es más, hasta donde sé, mi tatarabuelo era argentino nativo. Mira. Por el contrario, mis ancestros maternos eran exiliados republicanos, digamos, eran gente que había venido acá ante la guerra civil, pero que se consideraban republicanos. Y mi madre, mi finada mamá, me contaba que en Villa Urquiza vos tenías la escuela italiana y la escuela Deutsche Schule, la escuela alemana. Ajá. Y que los chicos, los alumnos que eran alumnos argentinos de esos colegios, generalmente hijos de gente de esta colectividad, cantaban el himno fascista y cantaban el himno alemán. Ajá. Y en las aulas había, en el caso de Alemania, retratos de el Führer y de San Martín. Y en el caso del colegio italiano, retratos de el Duce y San Martín. Mira. Y además de eso, existían organizaciones que se dedicaban a buchonear a la policía, a la gente que participaba en comités de ayuda a la República. O sea, tengan en cuenta que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1 de septiembre de 1939, estamos en la postrimerías de ese periodo histórico nefasto que comienza con el golpe del 6 de septiembre de 1930 y que va a terminar con el golpe del 4 de junio del 43, que le pone fin a esa década que brillantemente se ha denominado históricamente década infame. Y en el 45 llega Perón, si no me equivoco, ¿no? En el 45 llega Perón, pero vamos a ver lo que pasa. La Argentina era un país que históricamente tenía sólidos lazos comerciales con Inglaterra. ¿Se entiende? Sí. Es decir, Inglaterra era el que
tenía una relación de metrópoli y colonia con la Argentina. Perdón, Guille. Ya en 1900... Guille, Sí, sí. si no mal no recuerdo, es el que le da también el primer como préstamo internacional a la Argentina, a Inglaterra, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. El empréstito Varig en Sí, claro. en la segunda década del siglo XIX. Pero Claro. ¿qué es lo que pasa? Inglaterra durante todo el siglo XIX había sido la potencia dominante. Para que ustedes se hagan una idea, durante la Organización Nacional y durante muchos años, los gobiernos de la generación del 80, los que iban a ser presidentes, se decidían en una convención que se hacía en el Club de Comercio Argentino-Británico. Mira. ¿Entienden? Sí, sí, claro. Así es. E Inglaterra, además, por ser la potencia dominante, la tenían clara. Para que ustedes se hagan una idea, esta anécdota es divertidísima. Allá, por, digamos, 1941, cuando a Perón no lo conocía ni la familia, Sí. el embajador inglés en Buenos Aires manda, a pedido del Foreign Office, un informe que se titula Las 100 personas más influyentes de la Argentina. Ajá. Habla del presidente, vicepresidente, papá, el arzobispo, fulano, mengano, bueno. Y dice, Juan Domingo Perón, futuro presidente en Argentina. ¿Lo dice? ¿Se entiende? ¿En el 41? Sí, 41 o 42. Ajá. O sea, vos fijate hasta qué punto estos tipos no es que fumaban abajo el agua, prendían, pues, prendían el puche abajo el agua. Claro, claro. Por el contrario, 1 o 2 días antes de la elección que va a llevar a Perón al poder, en febrero de 1946, esto es divertidísimo, el jefe de la estación de la OSS, que era, la OSS es la Organización de Servicios Estratégicos, que era como se llamaba la CIA antes de ser la CIA, ¿se entiende? Sí, claro. El jefe de la estación de la OSS en Buenos Aires envió un informe a Washington, que es divertidísimo, donde explica, obviamente los yanquis querían que gane la Unión Democrática, dice, realmente no entiendo de dónde saca la gente que el fascista Perón pueda ganar las elecciones, dice, he pasado todo el fin de semana en el Jockey Club y no he encontrado uno dispuesto a votar por él. ¿Entienden? O sea, estaba en la creme. tipo, Claro, estaba en la creme de la creme, nadie iba, no iba a los barrios el tipo. Claro, sí, el tipo, claro, viste, digamos, claro, dice, es lo mismo que un tipo fuera a buscar nazis en la Argentina y se fue a Villa Crespo, y si no encontré ninguno, bueno, Por no favor. es el mejor lugar, no estaría siendo el mejor lugar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? El ejército, en realidad, tenía formación alemana, lo cual no significara que fuera nazi. Porque ¿qué es lo que pasa? Todos los ejércitos latinoamericanos habían sido formados por los europeos. Sí. Básicamente. Tenés dos grandes vertientes. Una, Argentina y Chile por el ejército alemán, pero esto viene desde la época del Kaiser, ¿se entiende? Viene desde el principio del siglo XX. Sí. Argentina y Alemania, Argentina y Chile, por un lado, tal vez va a exportar ese modelo a otros ejércitos, como el ejército ecuatoriano, y Francia, que había formado el ejército brasileño, el cual va a importar su modelo a otros ejércitos como el peruano y el venezolano. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que todos los milicos argentinos fueran, admiraran a Alemania por su saber militar, no significa ni mucho menos que fueran nazis. Y por lo general, generales como Mosconi, Baldrich, etcétera, etcétera, eran generales industrialistas. ¿Entendés? Entonces, justamente eso los ponía de traste con toda esta clase oligárquica que había vuelto al poder por el fraude, porque uno de los objetivos tiene el golpe del 4 de junio de 43 es terminar con el fraude. Claro. Justamente. Y que básicamente los tipos quieren un país bien armado, quieren un país con industria bélica propia, quieren un país que proteja los recursos naturales, que los desarrolle. Obviamente, nada que ver con el programa político de una oligarquía a la cual lo único que le interesa es la pampa para criar las vacas. Exacto. Y el puerto para sacar los cueros y la carne, y a partir de ahí no les importa más una nada pena. más, la suya nada más. Guille, tenemos un minuto,
Como siempre nos queda siempre corto, pero está buenísimo. Como siempre decimos que hay que seguir viendo lo que nos ha pasado, qué pasó en este país hermoso, cuáles fueron estas relaciones que la Argentina ha tenido en la historia, y cómo participó de estas historias más mundiales, más allá de guerras, pero también de negocios, porque está bueno entender de dónde venimos, qué pasó para también proyectar un futuro, ¿no? Ya lo creo que sí. Y para que veas que me estoy convirtiendo en un hombre de radio, voy a tratar de cerrar en un minuto. Perfecto. Mirá lo que te digo. Dale. En realidad, estudiar todo este periodo, en esta historia de este país tan cíclico, que a veces uno le recuerda la esquizofrenia como patología, tiene que ver también con determinados sectores que con sus contradicciones tenían como objetivo defender intereses nacionales. Ujú. Es una recurrente, una terrible recurrencia en la historia argentina. ¿Qué proyecto de país nos conviene? ¿Una factoría que esté dispuesta a malvender lo que reclama el mercado exterior, que está dispuesta a abrirse al mundo y que sueña que en el mundo, y se sienten orgullosos cuando hay un argentino al lado de la reina de Inglaterra, la Argentina del cipallismo provinciano? ¿O queremos una Argentina que defienda sus recursos naturales, que haga el camino virtuoso que hizo en su momento los yanquis? Porque yo en este sentido, hoy por hoy, lo planteo claramente, yo quiero ser como los yanquis. Sí, en este tema. Andá a decirle a los yanquis Claro. que no protejan una industria propia. Andá a ver lo que te hacen. Trabas aduaneras, le bajan los impuestos a los productores locales. Sí, ¿Por qué te crees que Japón en la perra vida pudo copar el mercado automotriz norteamericano? Porque los yanquis son liberales pero no estúpidos. Jamás hubieran permitido que una industria automotriz que era más barata, que tenía un montón de ventajas, competiera y les ganara porque sabía que perdían la industria automotriz. Tan simple como eso. Claro, tal cual. Señor Guillermo Magnelli, profesor, como siempre, muchas gracias. Pronto nos veremos aquí en el estudio. Pronto vamos a seguir con el profesor Punzi, después de este, no lo vamos a decir al aire, pero después de este casting, vamos a ver qué sucede. Vale. Les mando un abrazo, tanto a vos como a Agustín y a todo el equipo, chicos. Les mando un abrazo grande. El señor Guillermo Magnelli en Historia Nuestra, para que sepas más, entiendas mejor.